Presentamos Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padrejohnmario.com. Hola amigos de Maná, gracias al Señor por ustedes. Le agradezco mucho al Señor por ustedes. Gracias por sus mensajes. Hace pocos días estuve predicando en 2 ciudades colombianas, Barranquilla y Cartagena. Y allá el Minuto de Dios tiene unas emisoras. Y muchas personas me decían, Padre, Maná me sirve, Maná me gusta. Algunos lo escuchan muy temprano en la mañana. Comienzo con esa reflexión, comienzo con esa palabra. Padre, gracias. Padre, gracias. A ustedes gracias. Estoy leyendo al comenzar estas meditaciones del programa Maná unas oraciones, unos pasos espirituales sugeridos por San Juan Eudes, el fundador de los padres eudistas. Y hoy les voy a leer la meditación o las disposiciones
¿O qué debemos hacer para la lectura de la Sagrada Escritura? Antes de la lectura de la Sagrada Escritura, adoremos a Jesús, palabra eterna del Padre, y aceptemos sus designios sobre nosotros. Demos gracias a nuestro Señor por habernos dado su palabra y por las luces y gracias comunicadas a su iglesia mediante ella. Adoremos al Padre de los cielos, pues su palabra es para nosotros principio de vida. Hagamos nuestras las disposiciones con que Jesucristo leyó en la sinagoga de Nazaret. Roguemos al Espíritu Santo, haga de nosotros un evangelio vivo del Señor Jesús. Hasta aquí, San Juan Eudes, para meditar en la palabra de Dios. Hace pocos días me escribió una persona y me dijo: Padre, en mi grupo de oración estamos hablando de la batalla espiritual. Y llevamos varias semanas hablando de la batalla espiritual. Y consiste en esto, en cómo luchar contra el mal, cómo luchar contra Satanás, cómo luchar contra las fuerzas oscuras del mal, la batalla espiritual. Y hasta me dijo después, porque conversamos por teléfono, que en el grupo de oración se ponían a decir: fuera Satanás, y a pisarlo, y a cantar: el diablo está pisado, pisado. Bueno, yo sé que San Pablo dice que nuestra batalla es contra fuerzas de oscuridad y fuerzas del mal. ¿Sí? Yo sé que San Pablo dice eso. Sin embargo, yo le dije a esta persona: mira, no gastes tiempo en eso. No gastes tiempo hablando de la batalla espiritual. Hay otras cosas más importantes. Pero, ¿cómo se lucha contra el mal? ¿Cómo nosotros luchamos contra el mal? ¿Cómo nosotros vencemos al mal? ¿Cómo se hace entonces la llamada batalla espiritual a la que muchos hermanos muchas veces se refieren? Quiero leerles un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. San Pablo, capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Óigame. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con la fuerza del bien. Destruye el mal con la fuerza del bien. Por lo tanto, la batalla espiritual contra el mal, ¿en qué consiste? En dejarnos llenar del bien. En dejarnos llenar del bien. La batalla espiritual contra el mal consiste en dejarnos poseer, dejarnos llenar por el bien, dejarnos inundar por el bien. Y a medida que el bien nos va llenando, el mal va desapareciendo. A mí me gusta poner este ejemplo y quizás se los he dicho muchas veces. ¿Cómo se lava un vaso donde usted ha hecho jugo de guanábana, o jugo de tomate de árbol, o jugo de piña, o jugo de naranja? Ay, Dios mío, a esta hora del día y hablando de esto, el padre de jugo, ¿cómo nos vendría de bien con un sanduchito? Y entonces, ¿cómo lava usted ese vaso donde se puso jugo de naranja
y el vaso, cuando usted se tomó el jugo, quedó sucio. Usted pone el vaso debajo del grifo. En otras regiones de Colombia decimos la canilla. Usted pone debajo de la llave del agua el vaso y abre la llave y comienza a poner agua limpia en el vaso que tiene las paredes sucias. Y al principio eso se vuelve más turbio, más sucio, más feo. Pero a medida que el agua limpia va penetrando, a medida que el agua limpia va entrando, esa agua limpia va sacando, por ella sola, va sacando la suciedad. Claro, después hay que restregar un poquito, hay que poner un poco de jabón. Bueno, todo lo que usted quiera, todos los peros que usted quiera ponerle. Pero ese vaso que se llena del bien, esa vasija que se llena del bien, va desplazando a medida que se llena de agua limpia el mal que hay en usted. ¿Cómo lo dice San Pablo? No se dejen ganar por el mal. En Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con la fuerza del bien. Destruye el mal con la fuerza del bien. Vence el mal con la fuerza del bien. ¿Cuál es la batalla espiritual? Yo creo que la batalla espiritual, más que estar diciendo por todas partes, sal demonio, te echo demonio, el diablo está pisado, el mal está destruido, Satanás está destruido, y más que estar hablando de eso es, llénate del bien. Llénate del bien. ¿Y cuál es el bien? Pues el bien es Dios. Llénate del bien. ¿Y el bien qué es? El Espíritu Santo. Llénate del bien. Y el bien es la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Y el bien es la Eucaristía. Vea la Eucaristía. Y si puedes comulgar, hazlo. Y el bien es la doctrina de la iglesia. Y el bien es el Santo Rosario, rézalo todos los días. Esto es, llénate del bien para que el bien desplace el mal. Llénate del bien para que el bien lleve el mal a lugares de derrota. Esa es la lucha espiritual, esa es la batalla espiritual. Comenzar a pensar como Cristo. Comenzar a actuar como Cristo. Cuando lees el Evangelio te vas llenando de ganas de vivir como Cristo. Cuando lees el Evangelio te vas llenando del deseo de vivir como Cristo, del deseo de perdonar como Cristo, del deseo de amar como Cristo, del deseo de ser como Cristo, del deseo de vivir como Cristo en todas las situaciones de la vida, en todas las circunstancias de la vida. Te vas llenando del deseo de ser como Cristo, te vas llenando del deseo de amar como Cristo. Por eso te quiero decir hoy, en este momento, llénate del bien. Apasionate por el bien. Apasionate por la persona de Cristo. Apasionate por la fuerza del Espíritu Santo. Apasionate por cambiar tu mente. Estábamos leyendo la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, pero mira, en el capítulo 12, versículo 2, dice San Pablo: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y así lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Pero ¿por dónde dice San Pablo que hay que empezar? Hay que pensar por cambiar la manera de pensar. Es decir, no pensar morbosamente sobre las mujeres o sobre los hombres. No pensar capitalistamente, si se puede decir esa palabra, sobre los bienes materiales. No pensar no tener una visión facilista sobre la vida, no tener una visión de venganza. Hay que cambiar ese chip, hay que resetearse. Es decir, hay que cambiar esa manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Hay que cambiar
la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Vaya, esa es la batalla espiritual, llenarse del bien. Eso en la iglesia tal vez se llama un poco ascesis, es decir, también ir renunciando poco a poco al mal, a los deseos de mal en mi vida. Eso requiere una fuerza de voluntad tremenda. Eso requiere un esfuerzo de mi voluntad tremenda. Eso requiere una manera de vivir diferente. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces, si te llenas del bien, se desaloja el mal. Si te llenas del bien, estás dando tu batalla espiritual. Entonces yo les diría a ustedes, bueno, sí hay algunos que están viendo demonios por todas partes y luchan contra los demonios. Y en fin, bueno, listo, háganlo. Pero yo prefiero este camino. Vencer el bien, vencer el mal, llenándome del bien. Vencer las fuerzas de maldad, vencer las fuerzas de oscuridad, llenándome del bien. Llénese del bien. En vez de estar preocupado si allá hay demonios, si hay espíritus, si hay fuerzas del mal, ¿por qué no se preocupa más bien por leer el Evangelio y decir cómo actuaba Jesucristo, cómo hacía Jesucristo, cómo obraba Jesucristo? Eso es llenarse del bien. Ahora, voy a leerles a ustedes un texto de la palabra del Señor sobre la cual yo tengo que estar convencido de esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Para poder ganar esta batalla espiritual, llenarme del bien, yo tengo que estar convencido de ustedes, de esto. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a los mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo. ¡Wow! Palabra de Dios. ¡Aleluya! Esto merece un aplauso. Un aplauso. Usted debería aplaudir en su casa. Se lo vuelvo a leer. Primera de Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a los mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo. Primero dice, ustedes son de Dios. Ustedes no son del mal. Ustedes no son de Satanás. Ustedes no pertenecen al mal. Ustedes no pertenecen a Satanás. Ustedes no pertenecen a esas fuerzas de oscuridad. Ustedes son de Dios. Ustedes pertenecen a Dios. Ustedes son de Dios. Dios es de ustedes. Ustedes son de Dios. Y luego, pues tendríamos que estar convencidos de eso. Pero luego dice, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo. A ver, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces no es que el que está en mí se puso a dormir y entonces el del mundo, el malo, Satanás, se me metió. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que habita en ustedes es más poderoso que el que habita en el mundo. El que vive en ustedes es más poderoso que el que vive en el mundo. Y para poder dar esta batalla espiritual y ganarla y estar seguro y convencido de que la puedo ganar, de que puedo vencer a esas fuerzas del mal, yo tengo que tener una seguridad y yo tengo que tener una certeza. El que está en mí es mayor, más fuerte, más poderoso que el que está en el mundo. El que está en mí es más fuerte, más poderoso que el que está en el mundo. Porque si yo vivo con ese miedo de Satanás, del miedo de los espíritus, del demonio, si yo vivo con ese miedo, si yo vivo con esa angustia, si yo vivo con ese temor, no, yo no puedo vivir con ese temor, yo no puedo vivir con esa angustia. Si vamos a dar esta batalla, tenemos que estarnos diciendo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que habita en mí que el que está en el mundo. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces no es que, entonces yo recibí a Jesús en la Eucaristía y lo recibí cuando oro
Y lo recibo cuando leo la palabra. Y lo recibo cuando rezo el Santo Rosario. Y entonces después le dicen a uno, pero es que Satanás se me metió. ¿Cómo? ¿Cómo que Satanás se te metió? ¿Cómo que Satanás se te metió? No, no has dicho que Cristo está en ti, no has dicho que Cristo vive en ti, no has dicho que el mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, a ver, ¿para dónde se fue Cristo? Entonces, si Cristo no es capaz de hacer eso, entonces apagá y vámonos. Entonces apagá y vámonos. Porque si Cristo no me protege de esa manera, entonces estoy a merced del mal. Para poder vencer esa fuerza de oscuridad con ese bien del cual yo me estoy llenando, yo tengo que estar convencido que el que está en mí es más poderoso que el que está en los que son del mundo. Que el Cristo que vive en mí es más poderoso que el que habita en el mundo. Que el Cristo que está en mí es más poderoso que los que tienen esa fuerza del mal. Entonces no podemos vivir con ese miedo, con esa incertidumbre, con ese miedo, con ese temor, con esa incertidumbre. No, ese Cristo que está en mí es más poderoso. Ese Cristo que está en mí es más fuerte. Ese Cristo que está en mí es más victorioso. Yo tengo que creer, es más victorioso, no. Es el victorioso. Es el triunfador. Y si yo no estoy convencido de eso, chao, apague y vámonos, porque entonces aquí no hay nada que hacer. Entonces estamos a merced del mal. Entonces estamos a merced de las fuerzas espirituales negativas y perversas. Hace poco me dijeron a mí, padre, en esta comunidad tenemos un problema. Estaban enfrentados los hermanos, los servidores, en fin. Y entonces me dicen a mí, padre, como que se nos metió el demonio. Y yo les dije, ¿cómo que se les metió el demonio? No se les metió el demonio, bajaron la guardia. Y entonces en estas cosas hay que estar vigilando. Pero lo peor, me dicen a mí, padre, trajimos al padre tal. Y resulta que el padre tal fue de salón en salón de nuestra casa de oración, y en tal salón encontró que tierra, y en tal salón encontró yo no sé qué, y era que había brujería. Pero yo les dije, ¿pero cómo? Primero, yo no estoy de acuerdo con ese sacerdote, me perdonan, y lo conozco y sé quién es, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve Cristo? Entonces, ¿en esta casa no se ha celebrado la Eucaristía? Entonces, ¿esta es una casa de Cristo o qué es? O entonces Cristo, el día que vinieron a poner una brujería aquí, entonces ese Cristo estaba ¿qué? Descansando, viendo el partido de Nacional contra Millonarios, o de Colombia contra Argentina, o de Rusia contra Estados Unidos, y entonces estaba con las 11,000 vírgenes allá haciéndole hurra al Nacional de Medellín, o a la selección Colombia, o a la selección de México, o a la selección de Perú. No, señor. No. Mayor es el que está en mí, en nosotros, que el que está en el mundo. Y en esa casa se rezaba todos los días el rosario, todos los días se celebraba la Eucaristía con periodicidad, se hacían encuentros de oración. Entonces lo que yo les dije, entonces ustedes lo que tienen es un Cristo que no sirve para nada. Lo que ustedes tienen es un Cristo que no sirve para nada. Y a mí no me vuelvan a invitar. ¿Por qué? Porque yo no me voy a prestar para estas tonterías de que vienen aquí trayendo, que buscando, que tierras, que brujerías, que muñecos chuzados. Que nos hagan brujería, que nos tiren tierra, que nos chusen, que yo no sé qué. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si yo no creo eso, estoy perdido. Y si yo no creo eso, estoy desahuciado. Mi Cristo es un Cristo de poder. Mi Cristo, el que habita en mí, es el que ha vencido la muerte, es el que ha vencido el mal y es el que ha vencido a Satanás. Ese es mi Cristo. Y si ese Cristo no lo hace, chao. Renuncio a Él. Tendríamos, mis hermanos, que ir un poco más adelante, más convencidos en nuestra fe y en nuestras circunstancias. Hermanos, soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Gracias por permitirme llegar hasta sus casas con este programa Maná y enseñarles un poquito. Que Dios les bendiga.
Les recuerdo a todos ustedes que si quisieran tener una predicación más, una reflexión más, ustedes y yo podríamos vivir en mi canal YouTube Padre John Mario Montoya. Ahí hay predicaciones en audio y en video. Bueno, que el Señor les bendiga y que el Señor les llene de paz. Alabado sea Jesucristo. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo tu fe. Presentamos Maná con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico a info@padrejohnmario.com o encuéntranos en las redes sociales, en Twitter @Padre John Mario, en Facebook Padre John Mario Montoya.